pues yo espero que me entiendan. El tema de hoy es relativamente sencillo. No lo voy a explicar completamente porque pues hay una partecita que quiere un poquito más de tiempo, pero la explicación que les voy a hacer va a ser muy simple y entonces voy a estarles preguntando constantemente, verificando que me estén prestando atención. ¿Listo? Entonces, en cualquier momento le pregunto a alguno de ustedes y me van a ir respondiendo, ¿listo? También como lo que usualmente hago en mis clases de manera presencial, lo que estoy buscando es que todos me participen, ¿listo? Entonces yo usualmente voy a estar haciendo preguntas, entonces quien tenga la oportunidad de o se sienta en la capacidad de responder, pues simplemente activa su micrófono y responde. ¿Listo, chicos? Bueno, ya somos 34. Yo creo que podemos ir empezando, ¿verdad? Al chico que le está vibrando el teléfono, porfa. Les agradezco esa parte. Bueno, listo, 37. Ya estamos. Ya estamos. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Les voy a compartir esta presentación en la que con la cual vamos a hablar los temas que les comenté, ¿listo? Entonces vamos a hablar acerca de la diferencia de potencial. ¿Listo? ¿Qué contenido tiene esta charla? Bueno, vamos a hablar acerca del potencial eléctrico. Como introducción vamos a hablar acerca de la energía potencial eléctrica, que es la que nos permite hacer los cálculos para la diferencia potencial. Vamos a hablar de la diferencia de potencial, cómo se define, cuáles son sus unidades y un ejemplo ilustrativo de las unidades de diferencia potencial o del potencial eléctrico. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el potencial eléctrico. Y hablando acerca de la energía potencial eléctrica, entonces la situación inicial o la situación que vamos a plantear es la siguiente. ¿Qué vamos a plantear? Tenemos esta carga que llamamos Q, que es positiva, siempre va a ser positiva, y ella en su alrededor siempre va a generar un campo eléctrico. ¿Listo? Y vamos a tomar una carga de prueba también con signo positivo. Entonces, primera pregunta, ¿qué sucede cuando yo pongo esta carga positiva a interactuar con esta carga que me genera un campo eléctrico? ¿Qué tipo de interacción hay? ¿O qué tipo de fuerza se presenta entre ellas? ¿Se repiten? Por favor, hablamos durito, gracias. Profe, Ana Catalina Hurtado Y y sin miedo, Laura se Páez repelen. Se entraron, presenta pero una fuerza de repulsión. ¿Ok? ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a haber un punto, es decir, esta carga, cuando yo la pongo en presencia de esta otra carga, es decir, actuar dentro del campo eléctrico generado por esta carga, lo que va a pasar es que esta carga de aquí se va a ir en esta dirección, se va a alejar, hasta llegar a un punto donde no se presente atracción eléctrica, donde la distancia entre ellas sea muy grande y no haya interacción. ¿Listo? Pero en el caso en el que yo quiera llevar esta carga positiva a las cercanías de esta otra carga, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué creen que tendría que hacer? ¿Qué creen que habría que hacer? No, pero eso es muy difícil. Pues bueno, como estamos viendo que el campo, bueno, la interacción que se presenta entre estas dos cargas es de tipo repulsivo, lo que nosotros tenemos que hacer para acercar estas dos cargas, es decir, llevar esta a las cercanías de esta, es aplicar una fuerza. Cuando hablamos de aplicar una fuerza para mover cierta distancia, lo que estamos efectuando es un trabajo, ¿listo? Eso es lo que nosotros llamamos trabajo. Y entonces, ¿qué sucede con ese trabajo? Cuando nosotros aplicamos ese trabajo para llevar esta carga a las cercanías de esta otra, lo que estamos haciendo es generar un aumento en energía potencial eléctrica, ¿listo? De la carga de prueba, que es esta.
¿Listo? Entonces, en esta imagen, lo que estamos viendo es que la energía potencial, cuando tenemos esta carga es la que me genera el campo eléctrico. Y tenemos dos cargas de prueba. Entre más cerca esté la carga de prueba de la carga que me genera mi campo eléctrico, la energía potencial va a ser mayor. ¿Listo? Ahora, imaginemos la situación a la inversa. Tenemos la carga de prueba, que siempre va, digo, la carga que nos va a generar el campo eléctrico, que es positivo. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo cambio? ¿Qué pasaría si yo cambio esta carga por una carga negativa? Es decir, yo pongo aquí una carguita negativa. ¿Qué tipo de interacción se presenta entre ellas? ¿Se atraen? Las líneas de fuerza acá son, al igual que en el ejemplo de arriba, ¿sí? Van saliendo. ¿Qué pasa con esta carga? ¿En qué sentido va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿no? Todos se van para ¿Hacia la carga izquierda? negativa. Hacia la derecha para que Todas quedan Ah, en hacia la ¿Cuánto no derecha. llega a todos los meses? porque la ¿Va hacia negativa se acá? trae, ¿cierto? Sí. ¿Hacia acá Sí. o hacia acá? No, la primera. Todos creen que la primera, ¿verdad? Sí. Al chico que me está rayando la pantalla, por favor. Por favor. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo que hacemos es, no, recuerden que esta es positiva y esta es negativa. Se genera una fuerza de atracción. El sentido es este. ¿Listo? Es decir, se van a traer las dos cargas. ¿Qué creen que suceda con la energía potencial? En este caso, ¿aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Disminuye, muy bien. Porque nosotros no estamos efectuando un trabajo. ¿Listo? Simplemente la energía, la carga se está moviendo libremente. Es decir, no aumenta la energía potencial eléctrica, sino aumenta la energía cinética. Porque entre más intensa sea este campo eléctrico, y como esta carga es negativa, entonces se va a mover más rápido hacia las cercanías de esta carga. Lo que va a haber es un aumento de energía cinética. Recuerden que la energía cinética tiene que ver con la velocidad de la partícula. ¿Listo? Vamos a ver cómo se comporta la energía potencial para las distintas cargas. ¿Listo? Esta es la situación inicial. Aquí vemos cómo se comporta la energía potencial. Aquí la parte de arriba corresponde a cargas positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos alejando de la carga que me genera el campo eléctrico, la energía potencial va a disminuir. ¿Por qué? Cuando yo me estoy acercando, lo que estoy haciendo es efectuar un trabajo, es decir, mover, forzar esa carga a que se acerque a mi carga original. Por eso aquí la energía potencial es más alta en las cercanías. Acá sucede todo lo contrario. Debido a que la carga negativa se acerca debido a la interacción electrostática entre la carga original y mi carga de prueba, que es negativa, como es atractiva, entonces se va a acercar, a aumentar su velocidad, aumentando su energía cinética. Entonces aquí la energía potencial disminuye. Esto es para cargas positivas, la parte de arriba, y esta es para cargas negativas. ¿Listo? Esto lo podemos ver, hacer una analogía similar al movimiento gravitacional. Por ejemplo, cuando dejamos caer una piedra desde cierta altura. Cuando está en la máxima altura, pongámoslo en... Cuando tenemos una piedra que va cayendo, entonces aquí está ubicada a cierta altura. Esta es mi altura. Perdón el mamarracho. Entonces, aquí en el punto máximo, la piedra lo que contiene es mayor energía que... ¿Qué energía hay ahí? ¿Cuál es mayor de las dos? ¿Potencial o cinética? ¿Potencial? Potencial, muy bien. ¿Nosotros cómo calculamos la energía potencial? Mm, ¿Cómo se calcula la energía potencial en un movimiento normal? En cinemática, ¿cómo vemos energía potencial? Es la masa de la partícula
la interacción gravitacional y la altura a la que se encuentra, ¿cierto? Hagamos de cuenta que esta se movió, ya va aquí. Esta era en el caso 1 y este es en el caso 2. ¿Cómo es la energía potencial acá? Profe, Señor, que a Catalina no la deja entrar y creo que a otros. ya vamos a ver. Ay, Laura Páez no tiene internet y no se puede conectar por eso. tranquilos que yo estoy grabando, entonces cualquier caso yo les comparto tanto la presentación como el video se va a subir al canal, ¿listo? En dado caso, cualquier duda me pueden comentar vía correo electrónico, que les voy a dejar mi dirección, o por el WhatsApp, ¿listo? Esperemos a ver cómo podemos hacer para que entre Cataluña. No, no se puede. Entonces vamos a seguir. ¿Qué pasa con la energía acá? Entonces esta es la altura inicial. Aquí vamos, a partir de acá vamos a decir que es la altura 2. Va a ser de la misma forma, ¿verdad? Masa, gravedad y la altura. ¿Cuál de las dos es mayor? ¿Cuál es mayor? Este es mayor en el punto 1. ¿Por qué? Porque está a mayor altura. ¿Cierto? Entonces eso mismo sucede. Esta analogía del movimiento en gravitación lo podemos hacer para energía potencial eléctrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a decir es que cuanto mayor es la carga eléctrica, mayor es la energía potencial que le asociamos a dicha carga. ¿Listo? Y esto es lo que se manifiesta aquí en el gráfico. Entre más grande sea la carga, mayor energía potencial le podemos asociar a dicha carga. Por favor, el de la pantalla. ¿Listo? No, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar ¿de qué? Del potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico. Ya vimos que tiene que ver con la energía potencial eléctrica. Entonces, el potencial eléctrico se calcula como la energía potencial por unidad de carga. Es decir, esta energía potencial entre la unidad de carga y sus unidades de energía son julios o joules, y la energía de la carga, pues, las unidades de carga son coulombios o coulomb, ¿listo? Entonces, las unidades de potencial eléctrico son joules sobre coulomb. O en dado caso, bueno, gracias a Alessandro Volta, que fue el que inventó la pila, un joule sobre coulomb se denomina un voltio, ¿listo? Entonces, estas son las unidades, estas de acá son las unidades de potencial eléctrico, ¿listo? Entonces, vamos a explicar cómo sería la diferencia de potencial como tal. Entonces, nosotros lo que tenemos son dos puntos. Nosotros podemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, y eso es a lo que llamamos voltaje. Eso es lo que hace uno cuando monta un circuito eléctrico y mide con un voltímetro la diferencia de potencial entre dos puntos. Eso es lo que le da un valor de voltaje. ¿Listo? Entonces nosotros lo podemos calcular en dos puntos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Sería la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Cómo sería? ¿Cómo nosotros hablamos de diferencia? ¿Utilizando qué eléctrica? F. No, cuando hablamos de variaciones, ¿nosotros qué usamos? Por ejemplo, la variación en el campo eléctrico, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos que era una delta. Sin la diferencia de potencial. O cuando hablamos de desplazamiento en cinemática, ¿qué posiciones tomamos?
Restamos, ¿qué? La posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Entonces sería la posición final, que es esta, menos la posición inicial. En este caso no hablamos de posiciones, sino simplemente decimos que es el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos querría decir eso? ¿Cuál es la definición de potencial eléctrico? ¿La acabamos de ver? ¿La acabamos de ver? ¿Cuál sería? La variación de la energía potencial por unidad de carga, ¿no? Que fue lo que mencioné antes. Entonces, a esto, ¿qué unidades son las que tiene esto? Diferencia potencial. Mauricio. ¿Cuál, Mauricio? Quintero. Ah, ok. ¿Cómo, profe? ¿Qué unidades tiene la diferencia potencial? Eh, esa fórmula pues tendría 110 voltios menos 0 Las voltios. unidades. Como tal, las son las unidades. Estas, ¿verdad? Voltios. Sí, Y como estamos hablando de que un voltio es igual, bueno, por definición es igual a un julio sobre coulomb, ¿esto qué me quiere decir? Que un voltio es la energía, o bueno, se define como la diferencia de potencial entre dos puntos, tales que cuando yo quiero mover una carga de un coulomb de un punto a otro, es decir, yo quiero llevar una carga de un coulomb, suponiendo que esta es de un coulomb, desde el punto A hasta el punto E, debemos efectuar un trabajo de un julio. ¿Listo? Eso es lo que llamamos un voltio. Entonces, como la diferencia potencial, el potencial en este punto, no vamos a hablar de diferencia de potencial en un punto, lo hablamos entre dos puntos. Entonces, el potencial eléctrico en el punto B es 110 y en el punto A es 0, entonces esto me da simplemente que la diferencia potencial acá es 110 voltios. ¿Listo? Ahora, en este caso, ¿qué sucedería? El valor de la diferencia de potencial, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial para el gráfico de abajo? ¿Cuánto vale, chicos? Tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Calcular esta diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo la calculamos? Restando la posición final menos la posición inicial, o el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial. Entonces, aquí vale menos 110 menos 0. ¿Cuánto nos da eso? Menos 110. Daría menos 110, muy bien. Delta de B acá es menos 110 voltios. ¿Qué nos quiere decir esto? Arriba, estos 110 voltios, lo que nos quería decir que necesitamos hacer un trabajo de 110 julios para llevar una carga de un coulomb desde aquí hasta aquí. ¿Qué sucede acá en este caso? ¿Cómo podríamos interpretar este menos 110? Ahora sí, Mauricio Jiménez. ¿Qué? ¿Me repite la pregunta también? Listo. Aquí habíamos visto que estos 110 voltios, ¿qué significan? Que tenemos que hacer un trabajo de 110 julios para llevar una carga de un coulomb desde aquí hasta aquí. Sí. ¿Cómo podemos hacer esa interpretación con estos menos 110? ¿No sería al contrario? ¿Cómo sería al contrario? La carga iría de B a A. Sí. No, no. Lo que sucede acá es que como este es un menos,
Esto me implica que la energía potencial de esta carga disminuye 110 julios cuando va desde este punto a este punto. Es como si el circuito estuviese invertido, ¿listo? Ok, ok. ¿Listo? Profe, no entendí. Nuevamente. Entonces, la diferencia de potencial la calculamos siempre entre dos puntos. Tomamos siempre el punto final y el punto inicial y restamos. Entonces, aquí el potencial asociado a este punto es de 110 voltios para esta gráfica de acá y para esta en el punto B es de menos 110 voltios. Cuando calculamos la diferencia de potencial, aquí lo que obtenemos es que nos da 110 voltios. ¿Qué nos significa esto? Que cuando yo quiero mover esta carga a la que le asigno un valor de 1 coulomb y que quiero que vaya de aquí hasta aquí, tenemos que efectuarle un trabajo de 110 julios. Esto lo podemos ver como 110 julios, perdón, sobre coulomb. 110 julios sobre 1 coulomb. Es decir, para mover esta carga de 1 coulomb de A a B, tengo que efectuar un trabajo o variar la energía potencial eléctrica de esta carga 110 julios. El caso contrario sucede acá. La energía potencial de esta carga va a disminuir 110 julios cuando va de A a B. Simplemente se presenta una disminución. ¿Okay? Cuando la diferencia potencial nos da negativa, significa que la energía potencial eléctrica disminuye cuando la carga viaja de un punto a otro. ¿Más o menos claro ahora sí? Sí. Vale, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Entonces, podemos expresar la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos de la siguiente manera. ¿Cómo sería? La diferencia potencial eléctrico entre dos puntos es la variación de la energía potencial dividida en la unidad de carga. ¿Listo? Y aquí este gráfico lo que nos muestra son las superficies equipotenciales. ¿Cómo serían las superficies equipotenciales? ¿O qué significa una superficie equipotencial? Entonces, tenemos nuestra carga que es la que genera el campo eléctrico. Esta carga es de tipo puntual. Y entonces, a cada punto que equidista cierta distancia, estas líneas azules las llamamos superficies equipotenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que la carga es la misma. En estas líneas siempre va a ser la misma, va a tener la misma carga, el mismo valor de carga en todas las líneas azules. Es decir, yo puedo ubicar una carga aquí y ubicarla en esta misma circunferencia aquí y el valor del campo eléctrico va a ser el mismo. ¿Listo? En cambio, las líneas de fuerza son perpendiculares a esa superficie equipotencial. Es decir, a pesar de que yo me ubique en cualquier línea de fuerza, yo me puedo ubicar en distintas superficies equipotenciales. Esto se va a ver cuando, digamos, pongamos una carga negativa acá y hacemos que se acerque hasta acá. Las líneas de fuerza se van a cruzar, ¿no? Pero cuando aquí va a tener un valor, el campo eléctrico, aquí va a tener otro y aquí va a tener otro, debido a la presencia de estas superficies equipotenciales. Recuerden que el campo eléctrico tiene que ver con la distancia. A mayor distancia, ¿qué pasa con el campo eléctrico? ¿O con la fuerza eléctrica? ¿Cómo calculamos fuerza eléctrica? ¿Cómo calculamos la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica entre dos cargas, ¿cómo es? La constante eléctrica, ¿no? La carga 1, la carga 2, Dos ¿dividido en qué? en En la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando la distancia aumenta? Cuando yo me alejo de esta carga. ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica? Pues sería inversamente.
Perdón, Durito, por favor. ¿Qué sucede ahí? Y ahora pues Owen, ¿qué creen que suceda? Si yo aumento la distancia de separación entre las dos cargas, ¿qué sucede con la fuerza eléctrica? Va a disminuir. Recuerden, esta distancia lo que está haciendo aquí es dividir. Cuando yo divido por una cantidad muy grande, esta cantidad de acá va a disminuir. Entonces, si yo calculo la fuerza eléctrica entre una carga negativa que ubico acá respecto a esta carga positiva que ubico acá, si yo calculo la fuerza eléctrica acá, esa fuerza va a ser menor que cuando la calculo acá. Y a su vez va a ser menor que cuando la ubico aquí en este punto. ¿Ok? Cuando me voy acercando va a ser menor. ¿Listo? Esto sería lo que tiene que ver con superficies equipotenciales y las líneas de fuerza. Entonces vamos a ver un ejemplo para explicar esto y luego luego continuamos. Entonces, primer ejemplo. Una esfera con carga positiva de 10 a la menos 6 coulomb se mueve en dirección contraria a un campo eléctrico entre dos puntos, cuya diferencia de potencial es 9 voltios. Debemos determinar la variación de la energía potencial eléctrica de la esfera. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de realizar la solución, entonces le voy a pedir el favor ¿a quién? A Juan Andrés Pérez, que por favor me haga más o menos un dibujo en la pantalla de cómo sería la situación acá de la esfera, ¿listo? De cómo sería un esquema de este ejercicio. Ay, no, profe. Vamos, no es complicado, ¿listo? No. Ya. Listo, vamos. ¿Un dibujo? Sí, un dibujito. ¿Cómo sería esta situación? Manuel, Juanita, A ver. Espere, profe, lo leo a ver. listo. Espera, lo leo a Perdón, ver cómo profe, es. no sabía cómo se usaba eso y quería probar. Lo siento. A ver, chicos. Que pues. A ver. Un campo de ¿Cómo lo haríamos? una vaina acá. Entonces, bien, Ah, sí. no, bien. Pues vean, da igual. Vamos a ir acelerando. Tenemos un punto acá No sé. y tenemos otro punto acá, ¿cierto? Que nos dice que una pequeña esfera con carga positiva se mueve en dirección contraria a un campo eléctrico entre dos puntos cuya diferencia de potencial es A sub B. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que entre estos dos puntos, la diferencia de potencial, es igual a 9 voltios. ¿Listo? Entre estos dos puntos. Y me dice que es una carga pequeñita. Entonces, bueno, vamos a hacer una carga con este colorcito. Y vamos a decir que esta carga se mueve. Vamos a decir que se mueve en esta dirección. ¿Listo? Esta carga que tiene 10 a la menos 6 coulomb.
¿Listo? Ese es el valor de la carga. Es decir, esta carga se está moviendo entre estos dos puntos, que tiene un valor A, y acá el otro punto que es B. ¿Listo? Ese sería más o menos el esquema gráfico de esto. Arias. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la diferencia de la variación en la energía de la esfera. Entonces, por definición, la diferencia potencial entre dos puntos, es decir, entre este punto y este punto, se define como la variación en la energía potencial eléctrica de la carga o de la esfera que se esté moviendo sobre el valor de la carga. Entonces lo que hacemos es despejar este valor. ¿Listo? Como este está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Y obtenemos esta expresión de acá. ¿Listo? Y simplemente reemplazamos los valores. La carga, que es 10 a la menos 6 coulomb, por los 9 voltios. Y esto me da unidades de energía. Es decir, la energía potencial de la esfera varía en 9 por 10 a la menos 6 joules. Vamos a ver, vamos a explicar bien lo que tiene que ver con las unidades. Recuerden que la diferencia de potencial, las unidades, ¿cuáles son? Voltios. Y eso es igual a la energía de ¿qué? ¿Qué energía, qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene energía? Unidades de energía son joules. ¿Y unidades de carga? Culón, ¿no? Coulomb. Entonces, cuando despejamos lo que es esta, lo que nos vamos a... que estos joules acá nos van a dar a voltios por coulomb. ¿Listo? Esto es para que las unidades nos queden completas. Estos joules podemos obtener directamente de esta ecuación. ¿Listo? Y este sería el resultado. ¿Ok? Este simplemente sería el resultado. Es decir, la energía potencial de la esfera varía 9 por 10 a la menos 6 joules cuando va Está viendo mi pantalla, ¿cierto? de A a B. ¿Listo, chicos? Izquierda. Y eso sería todo. ¿Listo? ¿Lo entendieron, chicos? ¿Saben por qué? No, pero es que hay que la cámara sin culpa ya. ¿Listo, chicos? ¿Comprendieron? Igual le faltan 5 minutos porque Sí, ya está señor. muy tranquila. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de introducir el siguiente tema, que es el cálculo de la diferencia de potencial en un campo eléctrico, entonces van a pegarle una leidita a ese tema, simplemente como tema de consulta, y me van a comentar sus dudas e inquietudes. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces eso era todo por hoy. Si tienen dudas, aprovechen y me van diciendo, me van comentando. ¿Alguna duda, chicos? ¿No, ninguno? No, profe. Vale, listo, perfecto. Entonces, nos vemos la próxima clase. En estos días les estaremos compartiendo el horario, ¿listo? Profe, ¿puedes repetir la tarea, por favor? Entonces la vamos a escribir acá. Entonces es una consulta. Simplemente es para leer, ¿no? Esa es más o menos la tarea. Para que tengan una idea de cómo se hace o de qué tienen que encontrar, más o menos lo que ustedes deben obtener es esto. Les van a mostrar un sistema de dos placas paralelas, donde esta va a tener, donde todas estas van a tener ¿qué? Cargas positivas.
decir, la carga de esta placa es positiva. Y la carga de esta otra placa, ¿qué carga tendría? Profe, ¿en teoría Señor. está compartiendo pantalla o...? Ya les muestro. Entonces, lo que tenemos para la tarea es leer acerca del cálculo de la diferencia de potencial en la presencia de un campo eléctrico. Entonces, simplemente lo que les deberían mostrar es que van a tener un sistema de placas paralelas donde una está cargada de manera positiva y la otra está cargada negativamente. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde a dónde van las líneas de campo? ¿De dónde a dónde van las líneas de campo, chicos? ¿De la positiva a la negativa o de la negativa a la positiva? Van así. ¿Listo? Estas son las líneas de campo. Van a ir así. Y lo que ustedes tienen que encontrar acá, o bueno, lo que van a ver es simplemente una carga pequeñita que se mueve en esta dirección. ¿Y cómo sería el cálculo ahí? Recuerden que entre esta placa y esta otra placa hay una distancia de separación que vamos a llamar D o también R. ¿Listo? Y ya simplemente es cómo sería este cálculo para mover esta carga que vamos a asumir que es positiva, que se mueve entre esta placa y esta placa. Es más o menos lo que les tiene que aparecer cuando consultan eso. Simplemente lean cómo se haría ese cálculo. Véala. ¿Y listo? No sería nada más. ¿Listo, chicos? Cualquier duda acerca de esto, también me comentan vía WhatsApp. Algunos ya tienen mi número, cualquier cosita. Entonces, el número es el siguiente. El número es el siguiente. ¿Listo? Y para los que no les gusta usar o no les gusta enviar mensajes vía WhatsApp, entonces esta es mi dirección de correo electrónico. ¿Listo? A esta dirección me pueden enviar dudas e inquietudes o también usando el canal de WhatsApp. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Sí. Vale, listo. Entonces, Sí. Señor. entonces nos vemos en la próxima clase, chicos. Vale. Bueno, Bueno. juiciosos. Chao. Ramos, disculpe. Profe, Profe. Hasta luego, chicos. Buen día. Hasta la Eso. Chao, profe. Chao, chicos. Buen fin de semana. Descansen. Bueno. Ay, de por Dios. Bueno. Bye. Bye, Mauricio.